Radio Vicentina y la Congregación de la Misión le ofrecen el Evangelio del Día, con el comentario del Padre Luis Chávez. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Hoy comienzan las 7 maldiciones de Jesús sobre escribas y fariseos, conjuntamente. En el pasaje paralelo, Lucas consigna tan solo 6, repartidas por igual entre unos y otros separadamente. De hecho, buena parte de los letrados o escribas, es decir, rabinos, teólogos, juristas o doctores de la ley mosaica, pertenecían al grupo de los fariseos. Las 3 primeras imprecaciones de Jesús a escribas y fariseos, según San Mateo, constituyen el texto evangélico de hoy. Se refieren a la actitud de los mismos ante el reino de Dios, el proselitismo y los juramentos respectivamente. El común denominador de estas maldiciones, como las de las restantes, es la hipocresía. Todas comienzan con sendos ¡ay de vosotros!, que es un grito de dolor y lamentación, indignación y condena. En esta parte del Evangelio, Jesús ya no exhorta a la conversión, sino que, enfrentándose a hipócritas tan obstinados, los condena con su juicio mesiánico. La primera amenaza es la más grave. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Cristo es la puerta y el camino para el reino de Dios que Él inauguró. No aceptar a Jesús es autoexcluirse del reino. Eso hicieron los dirigentes judíos. Más aún, debido a su legalismo insoportable, desanimaban a la gente sencilla en el servicio de Dios que predispone y conduce al reino. La segunda imprecación se refiere al nefasto proselitismo de los fariseos. En sus viajes apostólicos encontró San Pablo muchos de sus prosélitos. Eran paganos convertidos a la fe judía y circuncidados. Atosigados de legalismo rabínico, solían ser fanáticos de la justificación o salvación por la observancia de la ley mosaica, hasta tal punto que, catequizados por los fariseos, se divorciaban de sus mujeres por razón de pureza legal,
pues, según los fariseos, estaba prohibido y era impensable que un judío o un converso habite bajo el mismo techo que un pagano. La tercera recriminación de Jesús se centra en los votos y juramentos hechos a Dios que la casuística rabina había desvirtuado por completo mediante fórmulas evasivas. Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Cristo llama necios y ciegos a tales guías porque el templo y el altar son más que el oro y la ofrenda, cuyo valor viene precisamente del templo y del altar que simbolizan y expresan la presencia de Dios en ellos. La actitud farisaica y ritualista que falsifica la imagen de Dios y la religión no muere fácilmente. Vemos todavía hoy personas que viven una religión comercializada, sin entusiasmo ni generosidad, sin alegría ni apertura. Este es el culto vacío que honra a Dios con los labios mientras el corazón está lejos, que se aferra a la seguridad de lo que siempre se ha hecho y desoye la voz de los tiempos por miedo a los aires nuevos, que prefiere el tradicionalismo a ultranza y la ventana cerrada a la brisa fresca que orea ropas y muebles viejos. Si queremos ser discípulos de Jesús y cristianos maduros, no podemos entender nuestra fe como un mero asentimiento intelectual a unas verdades reveladas por Dios, ni como un simple modo de pensar, ni menos aún como una ideología alienante. La fe es una fuerza activa y dinámica que, lejos de quedar flotando en la esfera sobrenatural, tiene proyección mundana y se encarna al ras de la prosaica realidad de cada día. Por fidelidad a la palabra de Dios, la respuesta del hombre a la misma, es decir, la fe, debe ser acción. Fe y amor a Dios y al prójimo deben ir unidos. Por desgracia, es incontable el número de los que entienden su cristianismo como una mera ideología, cuando en realidad es práctica. De ahí surge la forma más habitual de hipocresía religiosa, que es el divorcio entre fe y vida, entre las creencias y la conducta, entre el pensar, el decir y el hacer. El Concilio Vaticano II lamentó este hecho patente y fueron el antitestimonio evangélico a causa del ateísmo y de la increencia, por las críticas, acusaciones, rechazo de tal actitud hipócrita que genera. Es terrible esa afirmación. Con frecuencia los creyentes velamos más que revelamos el genuino rostro de Dios. Examinémonos hoy a fondo sobre nuestra realidad y sobre nuestra imagen. Que Dios les bendiga. En Radio Bizantina y con el auspicio de la Congregación de la Misión hemos ofrecido el Evangelio del Día. Radio Bizantina en sintonía con Jesús y los pobres.